Hola, ¿cómo están? La clase del día de hoy, una clase más bien corta, para que se puedan relajar después de la prueba. Espero que les haya ido bien. Es la clase acerca del embarazo de postérmino y también el embarazo en vías de prolongación. A modo de introducción, el inicio a tiempo del trabajo de parto y del parto en sí es un importante determinante en cuanto a los resultados perinatales. Se sabe que los embarazos que se extienden más allá de la fecha estimada de parto tienen un pequeño aumento absoluto en cuanto a las tasas de mortalidad perinatal. El embarazo de postérmino se define como aquel que excede los 294 días o, más fácil, las 42 semanas de gestación. Y el embarazo en vías de prolongación va a ser el que se encuentra entre las 41 y 42 semanas de gestación. Como incidencia, se ha visto que al utilizar para establecer el inicio del embarazo solo la fecha de última regla, se da en un 7,5% de los embarazos. Con el hecho de que la ecografía precoz se fue masificando, disminuyeron estos números a un 2,5 con el uso de la ecografía precoz. Y al sumar el uso de la ecografía más la fecha de última regla, esto disminuyó a tan solo un 1,1% del total de los embarazos. O sea, al combinar estas dos y con la masificación de la ecografía, hemos ido mejorando nuestros números en cuanto al embarazo de postérmino y así también ayudándonos a disminuir los malos resultados perinatales o, en este caso, la mortalidad perinatal. El hecho de haber tenido un embarazo prolongado previo aumenta la probabilidad en un 30% de tener otro, y el antecedente de dos embarazos previos que hayan terminado en fechas posteriores lo aumenta hasta en un 40%. El examen de la ultrasonografía precoz, como ya hemos dicho, disminuyó el embarazo postérmino en un 40%. De 18, de 31 en 1000, lo disminuyó hasta a 18 en 1000. Otro factor que también va a afectar la prevalencia va a ser el número de primigestas, ya que con las primigestas tiende a desplazar la curva hacia la derecha e ir aumentando. Quienes desplazan la curva hacia la izquierda, o sea, disminuyendo las tasas de embarazo de postérmino, los partos prematuros espontáneos, complicaciones maternas o fetales, altas tasas de cesáreas planificadas y también de inducciones planificadas. Como etiología, la mayoría no va a presentar una etiología conocida. Entre más o menos la mitad y un tercio se ven atribuidos a una influencia genética materna o también con la influencia genética fetal. En casos raros, la deficiencia de la sulfatasa placentaria, la anencefalia y la hipoplasia pituitaria y suprarrenal pueden ser los causantes de esta prolongación del inicio del trabajo de parto más allá de las 41 a 42 semanas. ¿Qué factores de riesgo tenemos? El riesgo mayor de tener un embarazo de postérmino es tener el antecedente, como dijimos previamente, de este en embarazos anteriores. Otros factores de riesgo, pero que son de menor cuantía, son la nulliparidad, los fetos de sexo masculino, la obesidad, la edad materna avanzada y también la etnia materna, debido a que las mujeres blancas no hispanas tienen mayor riesgo. ¿Qué complicaciones nos puede traer el embarazo de postérmino y el embarazo en vía de prolongación? Aumento de la mortalidad. Se dobla a partir de las 42 semanas y se aumenta entre 4 a 6 veces posterior a la 43 semana.
Aquí en esta tablita se ve el aumento de la mortalidad. Entre las 40 y 41 semanas, la mortalidad va de 0,86 a 1,08 por cada 1000 recién nacidos vivos. Entre las 41 y 42 semanas aumenta a 1,20, 1,27 por cada 1000. En las 42 a 43, 1,30 a 1,9 por cada 1000. Y las 43 a 44 semanas, 1,58 hasta 6,3 veces más por 1000 recién nacidos vivos. También otra de las complicaciones fetales que se puede generar en este tipo de embarazos es la macrosomía fetal, ya que los fetos tienden a seguir creciendo, llegando a crecer sobre el percentil 90 hasta en el 23% de esto. Se estima que sobre los 4.500 gramos llegan el 2,5 a 10% de los embarazos que terminan por sobre las 42 semanas, con todo el riesgo que conlleva tener un feto macrosómico, tanto para la madre como también para el feto. Otra de las complicaciones fetales que se generan es el síndrome de postmadurez, ¿verdad? O también conocido como insuficiencia placentaria crónica, el cual se compone de varias entidades, como lo son la restricción del crecimiento intrauterino, recién nacidos con un cuerpo más largo y delgado, con presencia de uñas largas, con la pérdida de la grasa subcutánea, piel seca, descamada y teñida con meconio. A esto se le puede asociar cuadros como lo son la hipoglicemia, la policitemia, la asfixia perinatal, la aspiración meconial, problemas de termorregulación y también complicaciones en cuanto al desarrollo neurológico. Toda esta entidad es una complicación fetal que es llamado el síndrome de postmadurez, que es a lo cual tenemos que buscar en los fetos que nacen en embarazos con partos posteriores. Dentro de las complicaciones maternas, el riesgo mayor es el riesgo de un parto operatorio, ya sea en manejo expectante o cuando tienen manejo activo, y esto es más llevado por el hecho de tener fetos macrosómicos. El enfoque de tratamiento para evitar esto es la inducción a las 41 semanas. Todas las pacientes, las cuales no tengan alguna otra causa por cual nazcan antes y llegan hasta las 41 semanas de gestación, deben ser derivadas a algún centro para realizar la inducción del trabajo de parto. En realidad, la interrupción del embarazo, y ahí se ve con qué método se realiza, pero normalmente con inducción del trabajo de parto, que uniéndolo a la clase de inducción del trabajo de parto, la causa mayor de inducción del trabajo de parto es por el embarazo de posttérmino, el cual a las 41 semanas deben ser derivadas. ¿Por qué? Porque al interrumpir el embarazo se reduce la mortalidad perinatal, no se aumenta la morbilidad perinatal y tampoco se aumentan las tasas de cesárea. Por tanto, siempre pacientes con 41 semanas deben ser derivadas a algún centro para la interrupción del embarazo y así disminuir el riesgo de la mortalidad. La evidencia nos dice que con este enfoque de tratamiento tenemos un 70% de reducción en cuanto a la mortalidad perinatal, pasando de 16 por cada 4.972 a 2 cada 4.988, con un RR de 0,33. También un 70% en cuanto a de reducción en cuanto a la mortalidad fetal, también con un riesgo relativo de 0,33. Se reduce el 8% en partos por cesárea, lo cual no es significativamente distinto, pero igual hay una reducción. También se reduce hasta en un 28% en la macrosomía fetal, reduce hasta en un 23% el síndrome aspirativo meconial
y también se reduce el ingreso en unidades de cuidado intensivo neonatales hasta en un 12%. Por esto se da ese enfoque de tratamiento, ya que la evidencia nos dice que el interrumpir embarazos desde las 41 semanas, cuando se está transformando en un embarazo de vías de prolongación, hace que se reduzcan todos estos riesgos. Eso en cuanto a la clase de embarazo de posttérmino en vías de prolongación, es una clase más bien relajada, que no tiene tanta complicación, así que espero que hayan comprendido. Que estén bien, nos vemos.